para hoy la clase es números primos y factores primos. Números primos. Para que un número sea un número primo, se requiere que el número lo divida solamente la unidad y el mismo número. La unidad es el 1. Ejemplo de números primos. El número 2 es un número primo porque solo es divisible por el 1 y por el 2. No existe otro número que lo divida. El número 7 es un número primo porque solo es divisible por el 1 y por el 7. No existe otro número que lo divida. El número 29 es un número primo porque solo es divisible por el 1 y el 29. No existe otro número que lo divida. Ejemplo de números no primos. El número 8 no es un número primo porque además de ser divisible por el 1 y por el 8, también es divisible por el 2 y el 4. Veamos la observación. 8 entre 4 es igual a 2. 8 entre 2 es igual a 4. Observe que además de dividirlo el 1 y el 8, lo divide el 2 y el 4. El número 24 no es un número primo, porque además de ser divisible por el 1 y el 24, también es divisible por el 2, el 3, el 4, el 6, el 8 y el 12. Veamos la observación. 24 entre 2 te da 12. 24 entre 3 te da 8. 24 entre 6 te da 24 entre 4 te da 6. 24 entre 6 te da 4. 24 entre 8 te da 3. Y 24 entre 12 te da 2. Por eso no es un número primo, porque además lo divide del 1 y del 24, lo divide el 3, el 4, el 2, el 6, el 8 y el 12. Para que sea primo, solamente debe ser dividido por el número y la unidad. Si hay otros números que lo dividen, entonces ya no es primo. Factores primos de un número. Factores primos de un número. Para obtener los factores primos de un número, solo debes aplicar las tablas de dividir, obteniendo los resultados que se obtienen de sacar la mitad, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, y así sucesivamente para las partes que sean posibles obtener de un número. Los números que obtienes al hacer esto son los factores primos. O sea que después que tú saques tercera, cuarta, quinta, sexta, octava, etcétera, las que sean posibles, a esos números se le llaman factores primos. Veamos los siguientes ejemplos. Ejemplos. Hallar los factores primos de los números. El 30, el 56 y el 128. Factores primos. Veamos del 30. Observemos que tenemos el 30. Entonces sacamos primero mitad. Lo primero que sacamos mitad de 30 es 15. Porque 30 entre 2 te da 15. El 15 es un número impar, no tiene mitad, entonces tiene tercera. Sacamos tercera. Tercera de 15 es 5. ¿Por qué? Porque 15 entre 3 te da 5. Observemos que ese 5 no tiene tercera, entonces sacamos quinta. Esa quinta de 5 te da 1. ¿Por qué? Porque 5 entre 5 te da 1. ¿Cuáles son los factores primos? Son los números que obtuvimos, el 2, el 3 y el 5. Esos son los factores primos. Por eso se le llama números primos. Veamos otro ejemplo. Ahora vamos allá a los factores del número primo, factores del número 56. Empezamos sacando mitad. La mitad de 56 es 28, porque 56 entre 2 te da 28. Sacamos nuevamente mitad. ¿Por qué tenemos que sacar mitad? Porque en este caso el 28 tiene mitad. Este 28, repito, mitad de 56 es 28. Ese 28 tiene mitad, sacamos nuevamente mitad, o sea, dividir por 2.
28 entre 2 te da 14, o la mitad de 28 es 14. Ese 14 es un número par, todavía tiene mitad. La mitad de 14 es 7. ¿Por qué? Porque 14 entre 2 te da 7. Ya no podemos sacar tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta. Tenemos que sacar séptima. ¿Por qué? Porque solamente tiene séptima. Séptima de 7 es 1. Este 1 que colocamos aquí, porque 7 entre 7 te da 1. Quiere decir que los factores primos son el número 2 y el 7. Veamos los factores primos del 128. Perdón, los factores primos del 128, no del 135. Aquí corregimos, aquí es 135. 135. No es 128. Entonces, el 135 tiene tercera. ¿Por qué? Porque la tercera de 135 es 45. Si usted divide 135 entre 3, le da 45. El 45 también tiene tercera. ¿Por qué? Porque la tercera de 45 te da 15. O la división de 45 entre 3 te da 15. Ese 15 también tiene tercera. La tercera de 15 es 5. ¿Por qué? Porque 15 entre 3 te da 5. Cuarta no podemos sacar, tenemos que sacar ahora quinta. Quinta de 5 es 1. Lo cual quiere decir que los factores primos del 135 son el 3 y el 5. Bueno, esta es la explicación de lo que son los números primos y los factores primos. Les invito a que lean, les invito a que vean nuevamente el video hasta que logren entender. Gracias.